Muy buenas a todos. Ya veo que se van conectando personas y acabo de Buenas, invitar a Fátima. Aquí estamos las dos. buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima? Pues muy bien, un placer hablar contigo de nuevo. Lo mismo digo. ¿Cómo va la tripita? Porque estás esperando un bebé. Sí, este es ya mi segundo hijo, ahora es una niña Ah, qué y bien. muy bien, ya estamos en la recta final con mucha ilusión, pero paciencia, por ahora paciencia, que quedan un par de semanillas. Qué bien. Hablas desde la voz de la experiencia doble. Sí, yo creo que ya un punto a favor en cuanto a experiencia tengo. Fenomenal. Pues si quieres empezamos, cuando me digas. Cuando, cuando me digas, Pues ahí pues andamos, porque yo creo que ya tenemos 6 personas. Hay varias personas que ya se han unido. Yo creo que este tema te tenía que dar las gracias porque ha sido una idea tuya sobre la alimentación complementaria y el baby led weaning, así que te quería dar las gracias por ello, porque ha tenido muchísima aceptación. Hemos visto todo el mundo ha compartido el cartel, han estado todas las personas ahí muy expectantes, así que te agradezco el gesto. sí, la verdad es que hay que agradecer a todas esas personas que se han unido y que nos han ayudado a darle difusión. Para mí el Baby Led Winning ha sido una de uno de los mayores descubrimientos de como mamá y como persona. Así que se lo tengo que agradecer a Luis, A tu que es hijo. mi... Qué bonito. Háblanos un poquito de ti, Fátima. Pues mira, como bien decía, soy mamá. Y ahora mismo me estoy formando, me estoy terminando de formar, aunque no me gusta eso de terminar porque siempre estás formándote, tienes que estar en una continua formación Ujú. sobre alimentación y sobre la asesoría nutricional, una alimentación saludable y consciente. Y esto ha llegado a mí gracias, como te digo, a Luis, al Baby Led Winning. Cuando mi hijo ya se acercaba a la etapa de introducirle ya la alimentación complementaria, su papá y yo, pues nos hablaron unos amigos así un día tomando eh, un café sobre ese método. Y la verdad es que a nosotros nos llamó la atención, empezamos a indagar y comenzamos con él. O sea, digamos que cerramos los ojos y confiamos plenamente en el método de Baby Led Winning y la verdad es que ha sido para nosotros como padres y como adultos un antes y un después en cuanto a nuestra alimentación y nuestra manera de ver, pues eso, mm, incluso una vida más saludable, más sana y gracias al Baby Led Winning, pues mira, hoy estoy aquí contigo. Nosotros, Luis comenzó su lactancia, fue lactancia materna hasta los 6 meses. Luego, si quieres, hablamos un poquito de los requisitos que necesitan un niño para comenzar una alimentación complementaria. Y cuando Luis hizo los 6 meses y medio, que vimos que esos requisitos él los cumplía, pues comenzamos en ese mundo del Baby Led Weaning o BLV, que también se llama así. Y para mí fue un descubrimiento, fue genial, al principio un poco de miedo, porque le estás introduciendo los alimentos de forma sólida, pero tienes que confiar primeramente en tu hijo y en segundo lugar en ti y en el compañero, en este caso su papá. Ujú. Hay que hacer piña. Y nosotros creo que en ese sentido hicimos una buena piña y hoy por hoy podemos decir que si queremos repetir
con la Con la niña. segunda, qué bien, me No alegro un sé qué montón. opinión, Sara, tienes tú al respecto sobre este método como profesional del asunto de nutrición y de médico de familia especializada en pediatría. ¿Qué opinión te merece este método de alimentación complementaria? Pues bueno, en principio volver a darte las gracias, es un tema súper interesante y me gusta escuchar esa confianza que te lanzaste cuando muchas veces no hay tanta información, ¿no? Cuando empezamos a hablar tú y yo, me comentabas que cuando ibas al centro de salud a preguntar, que querías iniciar en ese método, pues primero no hay mucha gente que sepa o existe cierta incertidumbre, cierta sensación de desconfianza, ¿no? Como has Sí, dicho, yo soy médico de familia, experta en pediatría, hice el máster de pediatría y puericultura en el Colegio Oficial de Médicos de aquí de Madrid y un máster de nutrición porque creo que es la base de la medicina. Y qué mejor manera que empezar con los hábitos saludables ya desde muy pequeñitos. Los hábitos saludables incluso se tienen que empezar durante el embarazo, que mejor que tú no lo sabe nadie, ¿no? Que estás ya muy próxima al parto. Y cuando me preguntan sobre el BLV o el Baby Led Weaning, como profesional al principio no tenía mucha idea qué era, hasta que me puse a investigar sobre ello y profundicé en qué es este método. Y si vamos al origen, en realidad nuestras abuelas o nuestras bisabuelas era lo que hacían, porque no había no otra había, cosa. no había Ahora todo el maquinaria. tema comercial de los purés, los potitos, ha ganado mucho terreno a una alimentación lógica y básica como era en la antigüedad. Y nuestras abuelas y bisabuelas o tatarabuelas no sabían eso que se llamaba potito o la comida infantil, que cuando hablan de alimentación infantil y la sección de la farmacia, pues me da un shock, ¿no? Cómo una alimentación infantil tiene que estar en una farmacia cuando debería de estar en un centro de frutería, de alimentación, de verduras, porque es ahí donde nace la alimentación, no desde una farmacia. Y básicamente es eso, el descubrir. Yo me encanta, sea el método Baby Led Weaning o lo que antiguamente se conocía desde nuestras abuelas, que es no pasar las cosas por puré, no pasarlo y triturarlo todo, sino que los niños vayan experimentando texturas y desde la libre autorregulación, porque los niños al final o las niñas son pequeñas y que es verdad que como que los padres, las madres insisten mucho en que tengan que terminarlo todo, pero este método es fundamental y muy necesario porque el bebé se autorregula, va viendo qué es aquello que necesita, explora, juega y conecta, porque cuando un bebé se está alimentando, desde que pasa de la alimentación lactancia materna, hay muchas madres que a lo mejor siguen y hacen las dos cosas, ¿no? Alimentan de forma mixta alimentación sólida y lactancia después a demanda. Durante ese periodo de tiempo todo el juego de la mandíbula, el movimiento es mucho más, necesita más sincronización mandibular porque tiene trocitos que suelen ser pues trocitos chafados. Evidentemente no hay que pasarlo un trozo grande, sino cortaditos, trocitos de patata hervida, la zanahoria hervida o la manzana un poco aplastada, el plátano aplastado y que vayan ellos cogiendo con la manita para que se le metan en la boca. Ahí hay un juego visual, olfativo, de gusto y tacto, incluso si quieres el sonido de cuando voy gestionando y manipulando las cosas, que sincroniza todo alrededor de una alimentación y hace que este niño después tenga mejor aceptación a comer de una forma saludable porque le es divertido, ha creado esa sincronía entre todos los sentidos que tenemos los humanos, que no es igual que cuando únicamente le están dando la cuchara y pasado todo por puré, que ahí no hay textura, apenas hay color porque está todo muy mezclado y los Claro. sabores se entremezclan y ya no sabe identificar cuál es cuál. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo he hecho ahora la vista atrás con Luis cuando yo le presentaba en su trona los diferentes alimentos y para él era un juego
era una satisfacción porque veía sus caras riéndose como, y cada vez, a medida que iba creciendo, le iba llamando la atención la forma, los colores y al final, y hoy por hoy, el resultado de todo esto es que muchísimas veces él es uno más en la cocina ayudándonos a hacer la comida que toque en ese momento. Ayer mismo fue la última vez que me dijo que él iba a hacer iba a hacer la cena y para él es una cosa tan habitual como, no sé, como ir al colegio que está en su rutina, pues él estar en la cocina es otra rutina suya. Claro, al Entonces creo final, digamos que el niño se integra, es una parte activa en la mesa, no que se le deja a un lado, porque muchas veces es como yo doy primero al pequeño con el puré rápido, que es más fácil, más rápido, y después los mayores se sientan a comer en la mesa. Y eso al final es un error. Hay que integrar todos los miembros de la familia, padre, madre, el niño, y que el niño vaya experimentando, como tú dices, con la manita, los trozos, los va poniendo en la boca, va oliendo, va sabiendo y va gestionando la mandíbula. Y es uno más, es un momento divertido donde los niños aprenden mucho y aunque se ensucien, porque me imagino que se ensuciarán sí, mucho, ¿no? se ensucia mucho. Si hay algún perro en casa vendrá bien porque hay muchos restos que caen al suelo, pero al final ves como tu hijo en ese aspecto de nutrición se va desarrollando de forma independiente. Evidentemente, él come de todo, hablo de Luis. Evidentemente hay cosas que le gustan más y otras cosas que le gustan menos, pero como todo ser humano en este mundo hay cosas que nos agradan más y hay cosas que nos agradan menos y bueno, pero ahí está que él come de todo, no es un niño que rechace a probar cosas nuevas o texturas nuevas y entonces yo para mí es el gran descubrimiento, como decía al principio del directo y espero que su hermana en ese sentido, en cuanto a alimentación complementaria, siga los pasos de Luis. Seguro que sí, porque al final ya eres una experta y no por segunda vez y ese ambiente ya lo tienes integrado. Te quería Sí, comentar, si quieres, analizar contigo los puntos positivos de este método, ¿no? El baby led weaning, o como yo decía al principio, que era lo que hacían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Aparte de sincronizar la mandíbula, porque tú sabes que tienen que hacer más juego cuando sí, mastican, se ve que estos niños desarrollan mucho más rápido el habla. Todo lo que es el movimiento de la mandíbula para la pronunciación va a ser más rápido. Todos los niños que tienen lactancia materna y todos los niños que después en la alimentación complementaria usan más su mandíbula porque tienen que masticar trocitos. Entonces el desarrollo del habla va a ser mucho más rápido. No sé si eso lo has notado con Luis o ha tenido cierto problema para pronunciar, para el habla. bueno, es verdad que él al principio le costó un poco, pero luego es un niño que se ha soltado a hablar y, y bueno, te monta unas conversaciones que para él se quedan. Otra de las cosas positivas como mamá que veo es que al final piensas en una comida para todos, porque no apartas al pequeño del menú diario de casa. Su padre lo dice de forma continua, muchas veces me lo recuerda, dice, hay que ver que desde el principio nunca hemos tenido que hacer una comida para él, o sea, que tocaba pescado, pues pescado para todos, que tocaba verdura, pues verdura para todos. No quita que el día que en casa tocaba una crema de verdura o un puré, el niño evidentemente comía su crema o su salmorejo, O por sea, decirte ahorras algo. tiempo, ¿no? Como estás comentando, Sí, ahorras porque tiempo yo, en o el sea, cocinar. claro, Eso es muy interesante para las madres, porque sí, porque muchas al final carecen de es tiempo. una comida para toda la familia. No porque venga un niño,
ay, que tengo que preparar los purés. Oye, que yo lo respeto, evidentemente, cada persona tiene su manera de ver las cosas, pero es verdad que a mí este método personalmente me ha traído muchas facilidades a la hora también de organizarte como mamá, porque al final es un plus añadido en cuanto a tareas en casa. Genial, sí, porque es que lo que tú comentabas, ¿no? Hay veces que el miedo está en la cantidad, ¿no? Porque los niños cuando son muy pequeñitos, a partir de los 6 meses, tenemos que empezar gradualmente, ir introduciendo de pieza a pieza e ir viendo cómo va la aceptación. Primero, por ejemplo, empezamos con la patata, después la zanahoria y así, ¿no? Sucesivamente. Empezar después con las carnes y tal, pero sí que es importante porque al final ya no le tienes que apartar y lo que tú comentas, simplemente chafando un poquito y que ellos vayan cogiendo con la manita y metiéndoselo en la boca para explorar y ver los sabores, los olores, la textura, que les va a ayudar también a identificar cuando sean mayores esos alimentos de otra forma, con más cantidad. Pero lo que comentaba era el que el miedo de muchos es si realmente está comiendo suficiente, porque los niños cuando empiezan a coger los trocitos muchas veces juegan, se lo meten en la boca, lo tiran o empiezan a jugar. Entonces, ¿tú crees que comen suficiente cantidad? A ver, eso es confiar. Yo, como decía al principio del directo, es confiar en tu hijo. Recalco que para mí es alimentación complementaria, la estás complementando con la lactancia que hayas tenido hasta ahora, bien sea lactancia materna o lactancia artificial. Durante unos meses, creo, y no sé si tú estarás de acuerdo, es complementar y es ir acompañando para que vaya saltando una alimentación y vaya cogiendo otra. Entonces, a la hora de sentarlo a la mesa, mi recomendación no es sentarlo muerto de hambre, disculpar la expresión, pero lo tienes que, o sea, tiene que sentarse a la mesa para, primeramente para explorar, para descubrir, para ver que algo nuevo, qué es lo que le están poniendo nuevo. Tiene que comer un poquito de su alimentación principal hasta ahora, lo que le está sustentando. Pero sobre todo confiar en tu hijo y en su instinto. O sea, es que, ¿por qué tengo que fiarme yo de que yo ya estoy llena y yo ya no quiero más y no puedo fiarme de él? De que, Así bueno, es. pues si se ha comido 2 trocitos de calabacín que tocaba ese día y la zanahoria y no quiere la zanahoria, pues es que ha comido Es antes, eso. Por eso se no lo llama puedes sentar. autorregulación. Muchas veces Claro, hay una metodología que es parecida, pero después, pues mientras los niños están experimentando con los trozos, metiéndose en la boca, tal, se asiste por el padre o la madre y les van como apoyando mientras ellos van explorando y así pues asegurarte que ha comido algo, que seguro que lo habréis hecho alguna vez que otra y es lo sencillo. Al final es lo que comentamos, que vuelves un poco al origen, vuelves a lo que hacían nuestros abuelos y abuelas en el pasado y que yo desde la consulta veía mucho desconocimiento cuando le preguntaba a los padres que si habían intentado cocer una patata, una zanahoria, un poquito de arroz, aplastarlo un poquito y que vaya experimentando y me preguntaban si eso se podía hacer porque no estaba triturado o porque no salía de un potito, porque muchos padres piensan que ya está, la alimentación infantil es un potito y lo que estaba comentando antes, ¿no? Que una alimentación infantil no tiene que estar en una farmacia, sino que en un centro de alimentación, verdura, fruta, legumbre, cuando le toque, poquito a poco, y ir sí, chafándolos a claro, vas trocitos y incorporando chafarlo. los alimentos de forma gradual, poco a poco, y luego ya, pues bueno, la dieta que se siga en casa es la que va a seguir él porque es uno más de la familia. Mm. Entonces, Sara, también me gustaría preguntarte, al que estamos hablando, ¿no? De la autorregulación, pero es para todos, ¿no? Tanto para un niño
para un adulto, una persona, ya sea un niño o un adulto, que coma de forma saludable? Lo recomendado hasta ahora, pues no sé, las 5 piezas de fruta y las 5 piezas de verdura al día. ¿Se puede decir que esa persona tiene cubiertas todas sus necesidades nutricionales? Pues muy buena pregunta. Por ejemplo, esta metodología favorece a que el niño vaya adquiriendo esa preferencia por un hábito saludable, por una alimentación saludable desde pequeño, porque reconoce los sabores, reconoce los olores y cuando sea mayor va a comer mucho mejor, como habíamos dicho, ¿no? Y tiene mucha relación también con la programación metabólica precoz, que es los 1000 primeros días de vida después del embarazo, los primeros 2 años de vida. Ahí el cuerpo se está desarrollando muy, muy rápido y necesita una aportación siempre saludable, evitar azúcares, evitar la sal, para que ese metabolismo sea el óptimo y cuando sea una persona adulta, pues no tener patología o tendencia a la obesidad o tendencia a tener enfermedades. Y una persona adulta, cualquier persona adulta que realiza una alimentación saludable, que quiere decir que por lo menos toma entre 6 7 piezas de fruta y verdura al día, que siempre dicen 5, pero el 5 son los colores que necesitamos de Vale, distintas vale. frutas y verduras, porque la Organización Mundial habla de mínimo 6 para tener una salud óptima. Pero para tener una salud excelente en Ujú. situaciones como las que estamos pasando ahora, en situaciones de estrés, cansancio, embarazo o tener algún proceso patológico, alguna enfermedad, alguna situación tumoral o en situaciones de pandemia que necesitamos una salud de hierro, pues por lo menos llegar a 9 a 11 piezas de fruta y verdura al día. O sea que para garantizar que los minerales, las vitaminas, los fitonutrientes, que son la base de una alimentación, esté cubierta. Entonces, esa es la pregunta. Si queréis, lanzamos esta pregunta en el chat. No sé si la gente nos está viendo. Si cuántas personas que nos están viendo, que son más de 15, 20 personas, toman mínimo 6, 7 piezas de fruta y verdura al día. Yo soy una de ellas. ¿Te refieres a esa cantidad o sea, el total de esa cantidad en diferentes colores? Claro, eso es. Entonces, 6, 7 piezas de fruta y verdura al día y garantizar que sean de distintos colores que son el naranja o el amarillo, el verde, el blanco, el rojo y el violeta. ¿Vale? Hay un grupo de frutas y verduras que son las violetas, por ejemplo, los frutos, el arándano oscuro, el repollo morado, la cebolla morada, los rojos pues son las moras, eh, por ejemplo, las fresas, todo lo que es color rojo que tiene fitonutrientes como resveratrol, el blanco, las cebollas, el puerro, ¿vale? El amarillo, pues el mango, la naranja, el verde, pues el brócoli, ¿sabes? Todos esos colores necesitamos en el día a día, los 5 colores y mínimo 6, 7 piezas de fruta y verdura al día. Entonces es un tema muy importante para asegurarnos de que no existen carencias a nivel de nutrición. Hay un O tema sea, también importante, sí, dime. o sea que digamos que para estar, digamos, tranquilas o saber que estás cubierta de forma nutricional es esa cantidad. Mi pregunta es que si las que nos están escuchando toman esa cantidad o... Mira, nos están contestando. A ver, Laura dice, Sara, ejemplo viviente. Es una amiga mía, es enfermera y hemos compartido mucho. Sí, sí. En mi casa suele ser unos 4 al día. Magda Llamazares, hoy tocó naranja, boniato, cebolla, bacalabacín y berenjena. Buenísimo. María José, yo lo intento, pero hay días que no llego. Añado un suplemento orgánico para evitar cualquier carencia. Muy interesante, María Muy José. interesante lo que nos cuenta María José, creo que es.
mira, me uno al comentario de ella, sino porque es verdad que hay días que sí puedes llegar, hay días que no llegas, también estamos en una rutina de las prisas que no nos damos tiempo, no disfrutamos de la hora de la comida, entonces para asegurarnos por lo menos que estamos haciendo bien o que nos estamos alimentando bien. ¿Qué opinas sobre los complementos de los complementos alimenticios? Los Pues es comprimidos. un tema interesante, mucha gente me pregunta. Y bueno, como estábamos comentando, hay personas que garanticen que su alimentación es la óptima, alimentarte mínimo 7, 6 piezas de fruta y verdura al día de las distintas color, también tenemos que sumar la importancia del tipo de cultivo. Es decir, hay un estudio que se lanzó en la Universidad de Valencia que hablaba sobre la carga nutricional de las naranjas hoy en día comparadas con hace 40, 50 años. Y también se ha visto que la carga nutricional de los alimentos se está viendo afectada por el tipo de cultivo. Entonces, hoy en día el tipo de cultivo es muy importante, pero existe un tipo de cultivo industrial, donde la producción de la tierra tiene que ser continua y la tierra no están descansando. De hecho, yo creo que hoy miércoles en La Sexta van a sacar un tema súper importante por la noche relacionado con los cultivos. Hoy tocaba la legumbre, entonces os animo a verlo, que Mira, está relacionado con los vamos a seguir cultivos. aprendiendo. Entonces, claro, los cultivos están carentes porque no existe el descanso. Hace 40, 50 años, incluso en la época de nuestros abuelos, yo siempre hablo de los abuelos porque realmente son los sabios, y eso que muchos a lo mejor no han tenido la educación que hemos tenido nosotros, pero era sentido común, ahora se ha perdido. El tema del cultivo es muy importante, y cuando tenemos un cultivo industrial, que quiere decir que la fabricación es necesaria anualmente y esa tierra no descansa, al final tenemos una alimentación, tenemos una fruta, tenemos una verdura, pero la carga nutricional puede estar un poco resentida, menos. No quiere decir que no tenga, pero puede que sea menos. Entonces el cuerpo cuando la absorbe, absorbe menos cantidad, y por eso siempre recomiendo valorar, sobre todo en fases, por ejemplo, como el embarazo, la lactancia. Es que mi situación por eso se me ha ocurrido, ya que además la han comentado una chica, en mi situación, que bueno, que el cuerpo, pues primeramente tiene otro cuerpo, digamos, extraño en sí, necesita un apoyo, ¿no? Un apoyo, entonces por eso te hablaba de los complementos. Claro, eso es. Entonces, en esas situaciones, y como ahora que estamos pasando una pandemia en temas de otoño, para tener un sistema de inmunidad potente, pues conviene y recomiendo el complementarse, pero estudiar qué tipo de complemento, no cualquiera. Los temas farmacéuticos, pues hay veces que al ser sintético el cuerpo no lo absorbe en totalidad. También hay que leer los ingredientes, el que tengan conservantes, tengan elementos, pues tampoco lo recomiendo. Y como Elementos raros, comentaba ¿no? nuestra compañera, la persona que nos estaba siguiendo, buscar unos complementos orgánicos naturales es mucho mejor, y sobre todo que estén certificados. O sea, cualquier persona que necesite alguna duda, que nos contacte por privado y podemos ayudarle a resolver sus dudas. Por supuesto, ya haciendo un poco de resumen, evidentemente comenzábamos hablando del tema del baby led weaning, igual que en esa etapa de alimentación complementaria estás buscando, pues eso, darle a tu hijo una alimentación lo más saludable posible, lejos de los azúcares, pues en los complementos, por lo que has dicho, me imagino que es igual, porque ahora, hoy por hoy, en el tema industrial, el azúcar es por desgracia, es la base de todo. Llamémosle azúcar o Sí, busquémosle otro sinónimo, que tenemos millones de sinónimos de azúcar que se esconden en los alimentos. mm. Sí, de hecho ha habido mucha polémica con lo que se publicó recientemente, que el azúcar mata. Ha habido mucha polémica ahí alrededor.
pero es que en nuestro país, en España, es un país de mayor tasa de obesidad infantil a nivel Europa. Antiguamente era un 33%, ahora está rondando el 40%. Entonces es un tema que tenemos que mirar muy de cerca y está Un tema, relacionada son cifras preocupantes, creo. mucho, mucho, porque al final estás, digamos, no quiero decir sentenciando, pero predisponiendo a esta persona a que el día de mañana pueda tener complicaciones como la diabetes, hipertensión, infartos. Entonces, tenemos que revisar la alimentación incluso desde que nacen los peques. Y si queremos dar lactancia de fórmula, oye, cualquier madre tiene derecho a decidir si quiere Claro, lactancia o sea, depende materna o también lactancia de fórmula, de pero las investiga. circunstancias. Hay que investigar porque no todas valen, hay muchas que están, pues hay azúcares ahí camuflados y después todo el tema de los potitos, la alimentación industrial infantil, que no la quieren ni llamar alimentación, yo creo que son productos sucedáneos de alimentación, pues tienen muchísima cantidad de azúcares camuflados y eso predispone a que estos pequeños tengan mayor tolerancia al azúcar, se distorsione el sabor porque cuando Claro, al final acostumbras. estás engañando el paladar. De hecho, hay un estudio que relacionó el azúcar con la cocaína, heroína y nicotina, porque al final el azúcar es como un adictivo. Y se vio que todas tienen mono, que es el síndrome de abstinencia, y el que más tardaba era el azúcar. Tarda mucho más tiempo en recuperar y ya no necesita nada de azúcar eh, comparándolo con los demás. Ya sabemos que en la nicotina, heroína, cocaína es como mucho más bestia, ¿no? Porque tenemos un efecto inmediato y tenemos unos síntomas inmediatos. El azúcar tiene esos síntomas silentes, por eso se tolera más y no se habla tanto porque tú tomas azúcar y no pasa nada, ¿no? Y no hablamos de azúcares complejos, hablamos del azúcar simple de mesa, hablamos del azúcar tanto moreno como blanco, porque estos tipos de azúcares pues son al final provocan ese Sí, al pico final de glucemia en la sangre. creo que es el mismo producto, lo único que el blanco lo han teñido y le han quitado Sí. pues el color real del exterior. Mm. Y Pero además sí es que que, mira, nuestros niños cuanto más se eduquen a alimentarse desde muy pequeñitos en fruta, verdura, hortalizas, legumbre, mayor aceptación el día de mañana, es un alimento más, no va a haber tanto rechazo, va a ser más fácil que tengan esos hábitos saludables y aparte pues los beneficios que hemos dicho de la mandíbula, el habla, la dentición, tienen menos sí. dificultad para la dentición, que no salgan todos de golpe o torcidos o que tarden Eso sí tanto. lo noté yo con mi hijo ahora que lo comenta, lo de la dentición. Es verdad que él ha ido muy gradualmente. A lo mejor hablabas pues con otras madres y te decía, es que le están saliendo los dientes de golpe. Yo decía, madre mía. De Y como golpe. al ser primeriza, pues yo decía, ¿y él por qué va tan lento? Sí, sí, Porque a ¿no? él es verdad que le El tema de la salieron, dentición es un mundo, porque cuanto más utilizas la mandíbula para masticar, más desarrollas, ves que las encías están más desarrolladas y más saludables, no salen todos los dientes de golpe o que tarden muchísimo, que todavía tenga una mandíbula muy chiquitita, muy poco desarrollada, atrófica, porque al final no la necesita, ¿no? Todo entra líquido, todo entra por cuchara y no tiene que masticar. Todo pero eso aquello le que no decía, utilizas se atrofia. Eso es un punto muy, muy interesante. claro. Quiero dejar claro o sea, creo, y corrígeme si me equivoco, la alimentación complementaria a través de triturado, creo que el 90% de la gente se confía porque dice, es líquido y no va a pasar nada. El primer miedo que te surge ante este método que estamos hablando, el baby led weaning, es, madre mía, ¿cómo le voy a dar un trozo de porque sí se atragan, pero que al final hay estudios que demuestran que no puedes comenzar con esa alimentación complementaria, ya sea a través de los sólidos
o a través del triturador. Yo leí en Se su te va un poquito la momento, voz, Fátima. No sé si nos oyes tú sí, bien. ¿Me oyes yo bien? sí, Vale, sí. Leí en su momento unos estudios que decían que tenían los mismos riesgos, lo que pasa que, claro, el triturado lo veíamos pues esa textura, ¿no? Ese líquido que digamos que entra de golpe, pero cuidado, eso sí que lo avisa a todas las mamás, da igual la alimentación que tú decidas comenzar con tu hijo, que necesitas llevar unos requisitos, por ejemplo, que el niño se mantenga erguido. claro. Sí. Hay que explorar, ver cómo está el peque para iniciar pues el método de trocitos o baby led weaning, que es lo que tú has comentado, es muy importante, el que tenga la autonomía en el cuello, que no, que se pueda sentar, se sostenga, tenga esa autonomía de no caerse o con la cabeza para abajo, ¿sabes? Que tienen que tener un tono cervical bueno, un tono en el cuello bueno, que se mantenga la cabeza erguida y la espalda para que se mantenga bien en la silla o en la trona para Claro, que no se caiga. Y después hay otro tema que es muy importante, que es el reflejo. Hay un reflejo de sí, succión que los bebés, cuando son muy chiquititos, los primeros 6 meses sobre todo aquello que se les pone en la boca lo succionan, lo chupan porque tienen el reflejo para ayudarles a que puedan tener esa lactancia materna y que ayuden a succionar en la boca. Alrededor de los 6 meses es cuando desaparece. Entonces hace que la boca sea más autónoma también. Cuando ponemos un trocito del alimento que sea, pues ya lo mastican y no están succionando. Eso también favorece a que no haya un riesgo de atragantamiento. se puede decir que es otro de los requisitos para comenzar, ¿no? La alimentación complementaria, ya digo, sea cual sea, ya sea Eso es. triturado, o sea mediante lo sólido. Sí, pero sobre todo ya te digo que los padres tienen que estar siempre cerca y que los trozos no sean Sí, muy claro. grandes, que están un poquito aplastaditos, para que jueguen también con ellos. Los trozos es muy importante que hagan la sincronización. Entonces no va a haber riesgo, lo que tú Sí, comentas, todo esto hay que es tener, bajo mil ojos, claro, la supervisión de un adulto y lo que decía al principio, confiar en tu hijo y confiar y tener claro que lo quieres hacer, pero tanto tú como tu pareja o el padre o la madre de esa criatura. Es cierto, por experiencia lo digo, que alrededor apoyo no hay, y es lo que comentabas tú también al principio, ¿no? Muchos doctores o muchos pediatras no están de acuerdo. A mí personalmente, para encontrar uno me costó que me sí, apoyara, vaya, pero confié en mí, confié en el pequeño y eso es lo que creo que tienen que tener claro si nos están oyendo las mamis y deciden este método, es confiar en las personas que tienes a tu alrededor, que en ese momento es tu hijo y tu pareja. ujú, Te van a venir lluvias de opiniones de fuera, pero si tú realmente confías, yo aconsejo 100% que lo utilicen. Yo recuerdo, nosotros no hemos tenido problemas en el alrededor en cuanto a la familia más directa, porque nosotros, o sea, además me imagino que empatizarán en ese sentido, pues, en el sentido de que empiezas a trabajar, lo tienes que dejar con alguien, y es verdad que nosotros, tanto las abuelas, participaron o dentro de lo posible ellos nos dieron el apoyo por ejemplo, yo recuerdo cuando lo dejábamos en casa de una abuela u otra, pues empezar a lo mejor la tostada, que él comía conmigo a los 8 meses, un trocito de pan y tomate y aceite, pues cuando desayunaban con sus abuelas eran pues por ejemplo la espelta hinchada o el mijo, pero no era el cereal de papilla. Y claro. entonces, en ese sentido, yo es verdad que los abuelos de Luis se adaptaron. No sé si lo verían bien o no,
pero ellas se adaptaron y lo hicieron, nos apoyaron en ese sentido. Es más, Fenomenal. como anécdota recuerdo a mi padre que los miraba asombrado, yo creo que en su cabeza lo miraba asombrado, pero creo que lo aceptaba porque es lo que tú comentabas, ¿no? Al final su madre y él, pues se alimentaban de eso, de a lo mejor pan mojado en leche, porque no había otra cosa. Es Claro. más, me decía, a mí me dicen mentiroso cuando digo que Luis se come su trozo de pollo o su trozo de pan. Claro. Sí, lo que tú dices, al final yo creo que los profesionales que no están muy a favor puede ser por desconocimiento, porque lo que tú Sí, claro. comentábamos que el baby led weaning al final era lo que se hacía antiguamente desde nuestras abuelas o incluso bisabuelas. Y aquí Laura comenta, yo creo que hay que Sí, individualizar el caso, dar la información y que sean los propios padres quienes decidan para ser autónomos en su salud. Claro, ahí está. No todo el mundo claro, está a lo esa es la mejor clave. maduro para eso, o no todo el mundo confía, hay mucho desconocimiento, hay ciertos miedos. Entonces, las personas cuando quieran hacer este tema de alimentación, que se informen, que busquen los profesionales cualificados. Ya sabéis que yo estoy encantada si cualquier persona necesita algún tema de apoyo, atenderos en privado y también que tengo una consulta médica online que os puedo atender en ese sentido de forma online si no estáis en Madrid, porque yo me sitúo en Madrid. Y es lo que comentaba nuestra compañera Laura, que hay que individualizar y que no todo el mundo Sí, sí. está abierto a ese tema de No, no, además alimentación. es una decisión que deben tomar, como dice ella, los padres. Que Eso sí, es. No se sí, tiene que forzar nunca. Pero no, no. si lo analizas, es tan básico, es lo que hacían nuestros abuelos en el pasado y nos hemos criado todos estupendamente. Pues nada, Sara, por mí no hay más No sé si preguntas. alguien tiene alguna pregunta de los que Eso nos estaba están. mirando. A ver, alguna preguntita que alguien nos quiera hacer. Aprovechar que estamos aquí, una asesora nutricional experta en baby led weaning y yo servidora, una médico. Si tenéis alguna duda, lo escribís. ¿O alguna sugerencia, algún comentario? Alguna temática que os apetezca también abordarla en los próximos Instagram Live que vayamos a hacer. Estamos Por encantados de supuesto, estamos atenderos. abiertas a sugerencias. Y de todas formas nos pueden encontrar también por privado si ahora mismo Sí, no hay. A ver, otro comentario. Hay mucha gente que por miedo y desconocimiento no se aventuran. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. He llegado tarde, ya me enteraré. Lo dejaremos colgado, lo dejaremos grabado. A ver qué me comentan por aquí. ¿Alguna recomendación de guía actual sobre ello? Y después la siguiente se empieza con toda la alimentación, fruta, verdura. Si quieres no, contestar alguna, es que te oigo ahora sí que te oigo entrecortado, entonces me he enterado de la pregunta a medias. nos preguntan sobre alguna guía que hable sobre el Baby Led Mini. Si tú por ejemplo, has utilizado alguna guía, te has basado en alguna guía, alguna en especial. Pues ahora mismo no. Sí que es verdad que tengo mucha documentación guardada, porque Ujú. evidentemente era un mundo totalmente desconocido para mí. Entonces, mi intención era eh, enterarme y tener toda la información posible y toda la información guardada. Pero ahora mismo de recordar alguna una guía específica no sabría decirle. Si quiere podemos hablar por privado y la documentación que tengo, pero que hay bastante. Dentro de lo general sí que hay médicos, pediatras que te ayudan y te apoyan, entonces es cuestión de buscar. Pero si quieres alguna guía en concreto o alguna información concreta,
Si quiere pueden ponerse en contacto por privado conmigo y yo les mando la información. Sí, opino igual que tú, una guía específica de BLV. Creo que hay muchos libros que hablan sobre ello. Ahora mismo no me viene a la cabeza así un nombre concreto, pero sí que yo me he Es que informado estoy sobre intentando varias. recordar, porque es que mi hijo son 3 años ya lo que ha hecho, entonces sí que es verdad que ahora ya ahí me pilla. Yo, si queréis, lo que voy a hacer es colgar una en un post, porque la tengo aquí, pero no me viene el nombre, pero la voy a colgar para que la tengáis como base. Después también preguntan que cómo se empieza. Hay varias preguntas. ¿Cómo se empieza alimentación? ¿Fruta, verdura? ¿Qué dieta? O mejor dicho, ¿qué menú sugerís? Eso, mira, eso sí que lo puedo colgar o puedo enviárselo por privado, como decía, porque hay unas imágenes para ir introduciendo gradualmente los alimentos, por ejemplo, el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Digamos que evidentemente a medida que va pasando el tiempo, los menús de ellos son más completos y los alimentos, digamos, más completos en el sentido más elaborado, porque a lo mejor empiezas con, no sé si ha dicho hoy fruta, pues a lo mejor empiezas con un trocito de calabacín eh, al vapor, por ponerte un ejemplo, y continúas pues luego con, yo qué sé, con una hamburguesa de calabacín y ya como le has introducido el calabacín en esa hamburguesa le introduces otro alimento nuevo, pero al inicio son alimentos individualizados eh, y además respetando un tiempo para comprobar que el niño no tiene ningún problema al adaptarse a ese nuevo alimento y no hay, por ejemplo, efectos de intolerancias ni problemas estomacales ni nada de Mm. eso. Sí, por ejemplo, María José, Anieves y Meme Méndez, que han hecho una pregunta parecida, si quieren escribirme por privado, porque yo hice como una presentación sobre el inicio de la alimentación complementaria, cómo debería de ser, y es como estaba comentando Fátima, empezar por uno, esperar unos 2, 3 días, darle Sí, repetidamente ese alimento para ver si genera algún tema de intolerancia o alergia, y si no, pues empezar con otro por separado, ver, y ya si las dos los tolera, se pueden mezclar y es paulatinamente empezar por una fruta, una verdura e ir sí, normalmente aumentando. o yo lo comencé así, por fruta, verdura y como decías, pues hervida o cocida, que al niño también le facilites esa exploración, ¿no? Y Claro. siempre que se le sea fácil, sobre todo, agarrarlo. O sea, Ujú, en varitas, sí, en bastoncitos, y siempre que le sobresalga del puño. ujú. Y lo que tú decías, de uno en uno y dejando Unos pues dos, días. 3 días para comprobar que él se ha adaptado perfectamente y su organismo se ha adaptado a ese alimento. Que pasan 3 días y ha tolerado perfectamente la zanahoria, pues el cuarto día o el quinto le voy a introducir ya, va a comer zanahoria y le voy a introducir ahora, por ejemplo, los arbolitos de brócoli. Ujú. Perfecto, sí. Aquellas personas que quieran el dossier, es como una presentación que hice que va explicando por mes, alimento por alimento, Yo para tengo que no tengan, infografía también, pues se lo podemos pasar. sí, por Y, supuesto. y Laura nos comenta, las recomendaciones en primaria están obsoletas. Sí, 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 tienes totalmente la razón, Laura. Lo hemos compartido, lo hemos comentado muchas veces cuando estábamos juntas en la consulta y es verdad. Nos tenemos que actualizar desde los profesionales de la salud
y que escuchar, siempre escuchar a los padres cuál es su preferencia y siempre la preferencia que tengan no la tenemos que juzgar, tenemos que escuchar, tenemos que aconsejar, hay muchas veces que a lo mejor puedan tener otras opiniones diferentes a las nuestras, pero siempre desde la guía, desde el consejo, desde el acompañamiento y no desde el juicio, ni tampoco desde la culpabilidad, ¿no? Que se ve muchas veces, ¿no? Pero si al final vas a hacer que baje de peso y va a perder peso, y La eso no es famosa cierto. curva, Sí, los la, percentiles, que esto es como la pesadilla de los padres y que yo no estoy nada de acuerdo con tenerlos de una forma obsesiva, ¿no? Porque cada niño tiene su desarrollo, cada niño necesita su tiempo y hay que cuidar a aquellos que sobresalen mucho o los que bajan o están por debajo, muy por debajo. Pero el resto, cada niño necesita su tiempo para crecer yo creo y que el niño no... entero lo vas viendo, como padres al final lo vas viendo y vas como, va viendo su desarrollo. Yo veía que Luis, por más que me decía, ¿no? El comentario de eso no es comer, no se está alimentando, no está comiendo la cantidad apropiada. necesario. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad apropiada? La que sale de un Porque potito. tampoco estamos dentro de ello, pero tú ves que tu hijo crece de forma sana, evidentemente nadie estamos libres de un resfriado, pero bueno, es persona también, ¿no? Con corta edad, pero él crece, sigue su ritmo, un niño alegre, enérgico, feliz, pues entonces Ujú. creo que tan mal no lo he hecho y eso es el consejo que le doy, que los padres que quieran hacer este método, que vean y que se fijen que el espejo sea su hijo, que vean cómo va creciendo día a día y si lo ves que es un niño feliz, que juega, que ríe, entonces mal, yo creo que nos va por mal camino. Sobre todo si coge peso, está creciendo, se desarrolla bien, juega y está feliz, ya está. Déjate de percentiles porque es que había como un agobio, ¿no? Desde las Sí, madres, porque mi hijo no está en el percentil tal y la hija de no sé quién está en el percentil pascual. Y al final es que tú tienes que saber que tu hijo o tu hija necesitan su crecimiento. La genética también es la que es. Muchas veces tenemos que mirar también a los padres, cómo son estructuralmente, es cómo han sido de pequeños y saber que tu hijo tiene su genética y no es nada malo. Cada niño es un mundo. efectivamente. A ver, creo que aquí nos preguntan, ¿este método de alimentación vegetariana estaría completo? La pregunta de Laura es interesante. Esa es la razón por la que hay abandonado la lactancia materna. Hay que confiar. Nos preguntan, no sé si tú eres vegetariana, No, Fátima. No, vale. Entonces, esa pregunta cae para mí, porque yo sí que lo sí. soy. Yo soy vegetariana, pero sí que como pescado y huevo. Entonces, muchas personas me preguntan si una persona, unos padres son vegetarianos, si esa alimentación sería suficiente o si esa alimentación podría tener algún tema de carencias. En el tema de las carencias, cuando está relacionado con temas de proteína o ciertas vitaminas, tenemos que saber e investigar cuáles son los alimentos vegetales que contienen proteína y cuáles son los alimentos vegetales que contienen, por ejemplo, la vitamina D o la vitamina B12 y aquellos minerales que se encuentran en las partes cárnicas. Cuando hablamos de vegetariano, no quiere decir que no coma nada, nada. No es igual que el vegano. Por ejemplo, el veganismo en los niños pequeños, pues es un tema más delicado. Yo no lo soy, entonces no, tendría que ser un seguimiento alimentario mucho más seguido por un profesional para ayudar Claro. y orientar a los padres. Los vegetarianos son aquellas personas que pueden tomar huevo, incluso pueden tomar lácteos o pueden tomar pescado, dependiendo del tipo de vegetariano que nos estamos refiriendo. Entonces, si es personas que son vegetarianos pero toman huevo, que sea ese huevo ecológico para garantizar que no esté manipulado, que no tenga pues todas las manipulaciones que tienen las granjas de pollos
con antibióticos o hormonas o todos los piensos que toman esas gallinas, tristemente, que generan unos huevos muchas veces precarios. Entonces, recomiendo que sea un huevo ecológico. Y el huevo ya tiene la vitamina D, ya tiene una parte proteica muy buena. La legumbre es una base fundamental para la proteína. Muchas veces las personas no entienden que una legumbre puede tener contenido de proteína y es una proteína vegetal saludable. De hecho, ahora hoy en día las guías de hábitos saludables recomiendan evitar las proteínas cárnicas y centrarnos en las proteínas saludables. ¿Cuáles son? Las vegetales. No solo están en la legumbre, sino también en las setas, en lo fúngico. Las setas portobelo, el shiitake, todo temas de setas o champiñones tienen un alto contenido de proteínas y también minerales y vitaminas. O sea que hay que investigar mucho y no por ser vegetariano quiere decir que vas a tener carencias. Al revés, muchas personas que no son vegetarianas tienen mucha mayor carencia porque no cuidan su alimentación. Una persona vegetariana o vegana va a ser una persona que va a cuidar mucho más en profundidad qué alimentación va a tomar para evitar esas carencias. Y una persona que a lo mejor no lo es, da por hecho que se está alimentando bien y al final tira mucho más de procesado o tira mucho más de alimentación Sí, o sea, yo creo precocinada. que es Y otro tema también bastante de ahí vienen interesante. las carencias. Sí, yo creo que daría para otra charla más, Lo porque yo creo que procesado. ya llevamos una hora y yo sé que ha sido un tema súper interesante, pero vamos, que alimentación vegetariana no es sinónimo de carencia. Pero Yo vamos, creo que que si necesitan da alguna igual ayuda, estamos aquí las dos y principalmente en la el tema del alimentación que vegetariano. hagas, que sea lo más natural posible, que bases tu alimentación, creo que en alimentación, o sea, en alimentos reales y que empecemos a valorar lo que hay en las estanterías. Claro, es eso, todo lo que sale de un bote, todo lo que sale de un plástico, pues muy fresco no es. Y cuanto más fresco, más saludable y evidentemente mirando también eliminar los pesticidas. Tenemos que volver a la alimentación que hacían en la antigüedad. Pues nada, ahora ha sido un placer. Creo, no sé, es que a mí como que se me ha quedado parado en un comentario y ya entonces no veo los Ah, siguientes vale. comentarios. No, yo creo que ya están. Esta es la razón por la que se abandona la lactancia materna. Hay que confiar. No sé a qué se refiere Nieves. Muchas gracias por el coloquio y leer los ingredientes. Sí, muy importante leer los ingredientes. Ujú. Pues nada, chicos, creo que lo dejamos por hoy. Ya ha sido una hora y muchísimas gracias, Fátima, por esta Gracias a ti. sugerencia. Y creo que vamos a compartir muchas más para Eso espero. procurar todo lo relacionado con la alimentación infantil, periodo de gestación, lactancia. Y estamos abiertos a sugerencias. Si hay alguna persona que quiera algún temática, algún tema en concreto, estamos abiertos a ello también. Por Y nada, supuesto. muchísimas gracias. Y Gracias a todos y en que tengáis especial a buena ti. tarde. Igualmente. Adiós.